¿Hay más rumores, como usted los llama, de vacancia del presidente? Por parte de la extrema derecha y de la extrema izquierda, sí. Vamos a hablar con Edwin Martínez Talavera, que es congresista de Acción Popular y es integrante de la Comisión de Defensa. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, amigos exitosa. Muchísimas gracias. Congresista, el día de ayer, en la presentación de los excomandantes generales, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea, ¿usted sintió claramente responsabilidad directa del presidente Pedro Castillo en la denuncia o en el testimonio que ellos han brindado? Definitivamente no, porque el militar tiene un estatus de jerarquía que no debe doblegarse ante el poder político. Eso que lo entiendan bien los generales. Entonces, nadie puede subestimar a un general y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que ascienda fulano de tal, fulano de tal. Esas son decisiones únicas, exclusivamente, de los generales. Bien, pero... ¿Pero qué quiere decir? ¿Que los generales se doblegaron? ¿Quiere decir que ahora están hablando porque están dolidos por su retiro o qué es lo que usted quiere decir? Quiero ser bien claro. Por favor. Ellos hoy manifiestan que ha habido un acto irregular, que han sido presionados, que han sido prácticamente chantajeados, extorsionados, qué sé yo. Pero si eso se hubiese dado en el momento, oiga, para mí no hay norma ni ley que me impida hablar con la verdad. Dicen que ellos no pueden hablar mientras estén en servicio, pero sí vamos a permitir que este tipo de actos de corrupción que ellos hoy denuncian sigan sucediendo continuamente en las fuerzas militares. Eso no es concebible. ¿Por qué no dijeron en su momento que los llamó Pacheco, que los llamó el presidente y denunciaron ese acto? ¿Por qué hoy, después de ser cesados, reciben un informe? Otra, ¿por qué en el cuadro de ascensos no han merituado realmente a quien debió haber ascendido? El que estuvo en primer lugar termina siendo cuarto, por una calificación increíble en las últimas calificaciones. Entonces, ¿usted no cree en lo que están denunciando, en lo que están diciendo? Cuando el río suena es porque piedras trae, pero aquí la responsabilidad considero yo que no es del presidente. Ellos dicen que fulano de tal lo llamó, que el ministro le dijo tal situación, pero ¿por qué culpar hoy y querer buscar ese pretexto para intentar vacar al presidente? Si es que hay un responsable, debe ser para mí la persona más indicada, en este caso, el ministro Ayala, ¿no? ¿Y de dónde sale usted con esa posibilidad? ¿Se ha hablado en el Congreso de, a partir de este hecho, vacar al presidente? ¿Usted sabe algo de eso? Yo creo que usted es periodista y usted bien conoce los rumores, que no solamente se... No, yo no los conozco. Cuénteme usted, ¿cuáles son esos rumores? Bueno, esos rumores se dan en todo lado. Eso es algo que está usando la prensa para lograr enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto lo dicen algunos legisladores que son de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Ya. Y a partir de este caso concreto, eso se ha agudizado, hay más comentarios, hay más rumores, como usted los llama, de vacancia del presidente. Por parte de la extrema derecha y de la extrema izquierda, sí, pero por aquellos que apostamos por la gobernabilidad y pensamos solamente en el pueblo soberano, definitivamente que no. Un golpe de Estado o una destitución del Congreso lo único que traería sería mayor enfrentamiento, caos y pérdida de democracia. Ahora, quizá usted tenga una lectura particular de los hechos, y por supuesto es interesante, porque en el orden de los hechos, lo que ha ocurrido es lo siguiente. Según lo que han manifestado los comandantes generales, tanto de la FAP como del Ejército. Ha ocurrido que ha habido intención de uno, de otro, del secretario de Palacio de Gobierno, de Ayala y del propio presidente de la República, aparentemente para designar o nombrar o ascender a 3 personas. Ese hecho no ha ocurrido, por tanto no tendría nadie por qué decir de doblegamiento porque no se doblegaron. No ocurrió, digamos, el acto de corrupción de alterar el tema del resultado de los ascensos. Lo que reaccionan los excomandantes generales es, primero, a partir que salen en situación de retiro, antes, por supuesto, son no deliberantes, a partir de situación de retiro son deliberantes, hablan de cuestiones políticas, no tienen las jerarquías tan estrictas como cuando están en el cuartel. Segundo,
se consuma a partir de su pase a retiro intempestivo luego de 3 meses, lo que ellos llaman, por supuesto, el condicionamiento, al que no han cedido, pero que termina siendo causa de su despido. Digamos, esa es la lectura general, pero usted tiene una lectura un poco particular que de alguna manera invierte un poco la sucesión de hechos, ¿no? Una lectura totalmente diferente, creo yo, más realista. Ya. Porque los que de alguna u otra forma hemos estado dentro del ejército sabemos cómo se dan las cosas. Como generales de la talla intachable de un general que fue coronel jefe en Arequipa y de pronto se doblegó al poder de Vladimiro Montesinos y muchos otros más. Y hoy vemos que hay descontento en una facción de los generales, pero hay contento en otra facción de los generales. Cómo hay disconformidad en este cuadro de ascensos en un lado y cómo hay disconformidad en otro lado. Entonces, pero el asunto es que el cuadro de ascenso no es el debate. El cuadro de ascenso ha estado firmado por Ayala y ha estado firmado por el presidente de la República. O sea, eso no debate nadie. Bueno, usted sí, claro, pero por eso quería entenderle. Lo que se está debatiendo es por qué razón y de manera intempestiva sale el comandante general del ejército y el comandante general de la FAB, a quienes se les designó hace solamente 3 meses, sin que haya la debida motivación en el tema de su salida. Entonces, ellos responden una explicación. Es probable porque no hayamos cedido a un cuadro de ascensos donde nadie ha discutido, porque mientras ha estado, no lo ha discutido ni el comandante de la FAB, ni el comandante del ejército, ni el presidente de la República, ni el señor Ayala, ni el señor Pacheco, ni nadie. Por eso lo han firmado. Querían meter más gente a eso y es lo que no ha ocurrido. Hay muchos generales que han pasado por la misma circunstancia que han pasado Vizcarra y el otro general y no han dicho nada. ¿Por qué hoy ellos, por proteger sus intereses, sí denuncian algo que en realidad no, para mí, no tiene fundamento alguno? Congresista, porque usted esto dice... se da en todos los gobiernos. Eso se dio en Sagasti, eso se dio con Vizcarra, eso le quería preguntar. Usted sabe de política, está inmerso en la política y nos ha contado que sabe también cómo se mueven este tipo de ascensos y este tipo de situaciones dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿usted está seguro, puede asegurar que este tipo de influencia o este tipo de pedidos desde Palacio para que se ascienda a uno o a otro siempre han sucedido? Mire, suele pasar y eso todos lo sabemos. De verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Por qué ingresó Sagasti y el cuadro de ascensos no se respetó? Él decidió que fulano de tal sea el general, el comandante general de las Fuerzas Armadas. En el periodo de Vizcarra igual, cada presidente que ingresa de la misma forma, siempre y cuando no irrumpa en ese cuadro de méritos. La vez pasada del puesto 1 no fue el comandante general, fue el puesto 16, se saltaron 15 puestos. Ahora, los generales, salen a denunciar todo este tipo de situaciones, pero cuando ellos les dieron el cargo, ¿por qué no dijeron, oye, han cesado a un colega mío, a uno que ha cogido las armas igual que yo para defender el Perú? Esto no es espíritu de cuerpo, espíritu de hermandad y solidaridad con mis generales. Digamos, entonces, para resumir, a usted no le llama la atención como un hecho probablemente irregular. Varios han dicho penalmente punible, hablan algunos hasta de 6 delitos. Acaba el procurador de pedirle a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción: abra usted una denuncia por tráfico de influencias. Otros han puesto abuso de autoridad, otros han puesto coacción, otros han puesto patrocinio ilegal y otros delitos más. A usted, los hechos narrados por los comandantes generales no le parecen, digamos, no le llaman la atención en esos niveles de probables delitos que hay como consenso en muchísimos sectores de la población y de la clase política? Eso a mí me parece ocultar lo que todo el pueblo percibe y lo que se saborea, lamentablemente. Hoy se encuentra todos los delitos posibles. Antes nunca se han encontrado esos delitos. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué todo es delito? Y antes todo era normal. Seguro porque antes todos eran cómplices y ahora no. Eso cambia el panorama con que esto sea delito y ayer el mismo delito no se vea. O sea, ¿el delito deja de ser delito porque antes se le ve y ahora no se le ve, o al revés? Definitivamente, ¿no? Para usted sí. Congresista, para usted no está mal entonces
que el entorno del presidente de la República, el ministro de Defensa y el mismo presidente quieran influenciar en los ascensos en las Fuerzas Armadas, ¿eso está bien? Definitivamente que eso está mal. Ya. Pero eso se está denunciando. ¿A dónde voy yo? Ajá. O sea, yo no puedo permitir y concebir que un general, después de que pasan y se suscitan los hechos, recién salga a reclamar porque lo cesaron, porque en su momento no tiene la valentía, la hombría, hoy como salen con esa cobardía a tirar barro a todo el mundo, porque con valentía no defendieron su fuero en su momento. En ese momento. Ahora, ¿ustedes ya tienen en los WhatsApps que ha entregado ayer el general Vizcarra al general Williams, que preside la Comisión de Defensa? ¿Les han entregado? Extrañamente el día de ayer en mis intervenciones, y eso quiero decirlo, algunos medios de prensa pusieron publicidad, propaganda para que lo que yo dije no se escuchase. Espero que ustedes hayan escuchado lo que he dicho y tengo el cuadro de méritos de los que debieron haber ascendido y que no ascendieron injustamente. ¿A quién le responsabilizamos eso? ¿Al presidente o a la Junta de calificación? ¿A quién? Sí, yo escuché toda su alocución, señor Martínez, y usted tiene muchísima razón en varias cosas. En eso, por ejemplo, en el asunto de los ascensos. De hecho, hay dos generales de brigada, Julio Domínguez y Marcos Campos, que están documentando la probable irregularidad en este proceso de ascenso que tendría como probables responsables a los comandantes generales o excomandantes generales. Pero dígame, ¿cómo hace usted para que después extrapole y diga, porque acá hay responsables, entonces no hay responsabilidad en el secretario de Palacio de Gobierno, en el ministro Ayala, en el edecán del ministro Ayala y probablemente en el presidente de la República? ¿Cómo hace para hacer esa diferenciación? O sea, que aquí haya... Si yo me respeto a mí mismo como general, como profesional, jamás permitiría que cualquier pichirruchi, discúlpenme en el término militar, lo decimos así, venga y me quiera imponer órdenes. Yo soy el comandante general del ejército y yo tomo las decisiones. No se somete, vuelvo a repetir, al poder político ni al poder Pero no económico. se ha sometido porque no ha aceptado. Justamente eso es lo que ha dicho, justamente eso es lo que ha contado en la comisión. O sea, donde si usted hubiera sometido, si hubiera momento. aceptado que le asciendan a quienes han estado solicitando, o sea, a Ciro Bocanegra, a Carlos Sánchez. Pero no lo ha denunciado. Pero en no ese podían momento. denunciarlo en su momento porque son no deliberantes, no pueden hablar de cosas políticas, de cosas que tienen que ver con este tipo de Eso no es asignaciones. cosa política, eso no es cosa política. Bueno, es una decisión que se toma en el marco de, en este caso, del presidente de la República. ¿Cree usted que un general en funciones podría establecer una declaración? Yo podría llamar a la comandante general del caso a declarar sobre su proceso de acceso y sobre lo que ha afirmado el presidente y el ministro de Defensa. ¿Cree usted que eso es posible? Eso está imposibilitado legalmente de hacer alguien en condición de militar en actividad, menos el comandante general del ejército. Bueno, entonces hay que cambiar las leyes, hay que romper esos candaditos para que en su momento hablemos y no esperemos a que nos saquen de una institución para recién hablar, ¿no? Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Edwin Martínez Talavera, congresista de Acción Popular.